de edición musical, pero esto es en el ámbito Voy a literario. dejar grabando. Bueno, es una frase que a mí me encanta hablar siempre del derecho de autor como una forma de ¿Están defenderlo. seguros? Pero ya entrando al tema de No, claro. contratos en el ámbito del derecho de autor, hay que entender que esto de editar obras constituye un negocio jurídico. Es un negocio jurídico que ustedes pueden manejar para generar un punto de equilibrio, para generar réditos, para generar el lucro que puede ser invertido en cuestiones, en las cuestiones que el editorial estime pertinente. Y este negocio jurídico se controla, se regula a través de contratos, que son contratos en el ámbito del derecho de autor. Los contratos en el ámbito del derecho de autor, en términos generales, se caracterizan por regularse por el principio de libre disposición y autonomía de la voluntad. Es decir, las partes libremente pueden pactar o pueden estipular las condiciones del negocio que consideren pertinente. Pueden negociar libremente entre ellas. Es decir, se puede hacer todo excepto lo que la ley prohíbe, porque se entiende que el derecho de autor es de propiedad privada. Entonces, incluso este contrato puede ser a título gratuito o a título oneroso, es decir, el autor puede no cobrar nada o puede decidir cobrar algún estipendio, algún valor. Tenemos, por ejemplo, casos a título gratuito cuando estamos frente a temas de licencias Creative Commons, por ejemplo, que son un tipo de licencia estandarizado que privilegia el uso frente a la posibilidad de obtener un rédito por la distribución o la reproducción de los ejemplares. Hay formas de hacer negocio y estas formas de hacer negocio determinan la lógica de la titularidad. ¿Y cómo trabajamos en esto? Básicamente tenemos que entender que hay dos maneras como jurídicamente debe operar un editorial. Por un lado, tenemos obras preexistentes, es decir, Anabel escribió un libro sobre bibliotecas. Entonces, ella ya escribe una obra, un paper sobre bibliotecas. Y por alguna razón, un editorial lo conoce y dice, oye, yo creo que este libro va a tener llegada en el público, entonces quiero editarte el libro. En ese caso, estamos hablando de un contrato de edición, porque la obra es preexistente al contrato. La obra es anterior al contrato. Por otro lado, podemos estar ante un contrato de obra por encargo. En ese caso, es cuando la obra todavía no existe. Entonces, por ejemplo, la USFQ dice, oye, yo quiero, Ramiro, que escribas un libro sobre contratos en el sector editorial. Me lo propone ahora. Le digo, pero mira, yo ahorita mismo no tengo el libro. Sí, pero quiero encargarte que hagas un libro sobre esto. Entonces, en ese momento se celebra un contrato que se llama un contrato de obra por encargo. Entonces, ahí hay una negociación en donde yo escribo un libro porque la editorial de la USFQ me pide que redacte este material, este texto bibliográfico. Hablemos un poquito del primer caso, que es de obra preexistente, es decir, cuando estamos ante un contrato de edición, cuando hay una obra que ya está escrita y que decidimos que es importante que la editemos. Entonces, ahí estaríamos ante un contrato de edición. ¿Qué es un contrato de edición? El contrato de edición es un instrumento legal a través del cual el autor autoriza a otra persona, que puede ser natural o jurídica, llamada editor, a reproducir y distribuir la obra por cuenta y riesgo de este. Es decir, en el contrato de edición, quien asume el riesgo es el editor. El editor es el que asume el riesgo de reproducir y distribuir la obra. Y por esta razón, por este hecho de asumir el riesgo, pues tiene la posibilidad de generar un lucro. Entonces, el autor renuncia al riesgo de comercialización, pero obviamente también le permite al editor obtener un rédito por este riesgo que está asumiendo. Entonces,
¿Qué significa esto de reproducir y distribuir? Son dos derechos que constan, son derechos patrimoniales del autor que están previstos en la ley. La reproducción significa sacar, si ustedes quieren, sacar copias de una obra, es decir, sacar ejemplares de la obra. Y la distribución significa que se pueda comercializar esos ejemplares. Entonces, estos dos derechos están mancomunados, porque imagínense lo que sería que usted pueda imprimir ejemplares, pero no los pueda comercializar. Sería complejo. Entonces, el contrato de edición salvaguarda eso y les dice, mire, usted va a poder reproducir y además distribuir, comercializar estos ejemplares. Ojo, el contrato de edición no es un contrato de impresión. Ahí hay que distinguirlo. La impresión es cuando estamos frente a una imprenta, es decir, un editorial puede tener los equipos de una imprenta, pero en ese caso yo, Ramiro, le contrato a la editorial de Flaxo solamente para que me imprime el libro, porque no quiero utilizar a Flaxo como mi editorial, quiero utilizarlo simplemente para que me imprime el texto. Entonces, en ese caso, Flaxo lo que hace es imprimir el tiraje de ejemplares que yo le digo, pero no hay, Flaxo no asume el riesgo ni de reproducción ni de distribución, porque no es editor, es solo impresor. El editor puede ser editor e impresor al mismo tiempo, pero son calidades distintas. El contrato de edición, insisto, es cuando yo asumo no solo la impresión, sino el riesgo de reproducir y distribuir la obra. Este contrato de edición es intuito persona. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato de edición se da entre las partes. Flaxo quiere editar el libro de Fabricio, no quiere editar el libro de Patricia, no, es el de Fabricio, por eso es intuito persona. Es un contrato bilateral porque participan dos partes, el editor y el autor. Es consensual porque tenemos que llegar a acuerdos. Esto es un tema privado. Es oneroso porque normalmente hay el pago de una remuneración en este contrato. Y es comercial porque se rige por las leyes del comercio y se rige por temas relacionados con el código de comercio, porque normalmente tiene por objeto buscar un tema comercial. Las obligaciones de las partes. Las obligaciones del autor es entregar la obra para la reproducción en el plazo convenido. También la obligación del autor es garantizar la originalidad. No vaya a ser que el autor les diga, yo le juro que soy el autor de esta obra y el día de mañana aparece otro y le dice, mentira, me plagió. Entonces, la editorial tiene que cubrirse. Entonces, el autor es el que tiene que garantizar la originalidad de la obra. Y si es que hay algún problema de plagio, el que debería responder debería ser el autor. Además, el autor tiene que garantizar un goce pacífico de los derechos de autor. Es decir, imagínense que yo escribo un libro y yo firmo con la USFQ y digo, USFQ, este libro en exclusiva lo vas a poder editar tú. Y al día de mañana aparece la Católica, la Salesiana, Yayala, y me dicen, oye, a mí también déjame editar el libro. Y yo me hago el loco y les digo, sí, puedes editarlo. Probablemente la USFQ va a demandar, pero no debería demandarle a Abya Yala, porque Abya Yala fue básicamente engañado, y entonces probablemente me van a demandar a mí porque yo no avisé que yo tenía un contrato en exclusiva. Y finalmente el autor tiene la obligación de corregir, corregir lo que se determine en las pruebas de tirada. Y ahí se puede pactar un porcentaje. Entonces se puede decir, mira, se puede o no pactar un porcentaje. Se puede decir, mira, vamos a hacer 3, 4 pruebas de tirada y vas a tener que hacer este porcentaje de correcciones, o simplemente pacto que va a haber 4 pruebas de tirada y terminado eso, el libro sale. Se puede pactar todo eso. Las obligaciones del editor, en cambio, es reproducir la obra, es decir, sacar ejemplares, someter las pruebas de tirada al autor, o sea, decir, mira, esta es la prueba de tirada, autor, ¿qué opinas? Creo que hay que cambiar este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Distribuir la obra, es decir, entramos ya a la comercialización. Entonces, se comercializa la obra en el plazo y en las condiciones estipuladas en el contrato de edición suscrito. Y además, está aquí un tema de pago de una remuneración y la rendición de cuentas. Cuando se pacta una remuneración, el editor tiene la obligación de hacer el pago de las mismas dentro de los plazos estipulados en el contrato y rendir las cuentas, porque a veces se paga la remuneración en función del número de ejemplares vendidos. Y además, esto subsanaría quizás la inquietud que me hacían hace un momento, la obligación del editor es registrar tanto el tema del ISBN como
el tema del registro de la obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor y obviamente el tema del depósito legal, porque el depósito legal no es una obligación del autor, es una obligación del editor. Cuestiones importantes, características. Es importante analizar, ustedes tienen que tomar en cuenta la característica de la sesión, es decir, si esta sesión es en exclusiva o no, porque si estamos en un contrato que es en exclusiva, entonces solo ese editorial va a poder, digamos, publicar esa obra. Si no es en exclusiva, entonces otras editoriales lo van a hacer. Y pues eso implica competencia y entonces probablemente que el autor les dé en exclusiva la publicación de su libro hace que él reciba una remuneración mayor a que si no lo haría en exclusiva. Por otro lado, hay que siempre pactar la entrega de la obra, es decir, el tiempo que tiene el autor para entregar la obra, a partir de, evidentemente, de la firma del contrato. El plazo de edición, es decir, el tiempo que vamos a tomar en editar el libro a partir de que nos han entregado el borrador del mismo. Esto incluye temas de corrección, temas de maquetación, por ejemplo. Cuestiones relativas a la comercialización de la obra, eso es importantísimo que se prevea, es decir, se incluye una cláusula en donde diga, oye, autor, usted tiene la obligación de promocionar la obra. ¿Cómo va a promocionar la obra? Bueno, usted va a ir a eventos, va a estar en la biblioteca de la Flaxo, en la biblioteca de la San Francisco, y va a firmar ejemplares va a haber un sorteo de ejemplares gratuitos, que van a ser tantos, etcétera, etcétera. La editorial también tiene que fijar, es importante que se pacte que la editorial es la que fija el precio unitario de la obra. La editorial es la que dice cuál va a ser el precio de venta al público de cada uno de los ejemplares y también determina la forma de distribución, es decir, esto se va a distribuir solo en librerías, en kioscos, ¿cómo lo vamos a hacer? La remuneración que puede ser por regalía, es decir, te doy un porcentaje de las ventas y ese porcentaje de las ventas varía dependiendo del tipo de libro. Y eso es en función del tipo de etapa, el formato o los canales de distribución. Porque si el canal de distribución incluye kioscos, las obras circulan más rápido. Entonces, ahí puede haber un porcentaje menor, o es lo que en el mercado suele suceder. También la remuneración puede ser a tanto alzar, es decir, le digo, vea, yo te pago 500 y no más, ese es el valor, 500 y no más. Y finalmente puede ser también en especie, en donde le digo, mira, no te voy a pagar en dinero, pero más bien del tiraje de 1000 ejemplares te voy a dar 100 para que tú veas qué es lo que haces con ellos. Eso es posible. Tengo levantadita la mano de Sofía. Yo termino la exposición, que la acabo en breve, y más bien ahí doy paso a la ronda de preguntas, si les parece. Esta rendición de cuentas, ¿cómo funciona? La rendición de cuentas normalmente, como les digo, es una obligación del editor. Se sugiere que sea semestral y una vez que se hace la rendición de cuentas, se realiza el pago al autor. ¿Cuáles son las principales condiciones de esta cuestión? Primero, identificar la obra. Esto quiere decir el título. Y esto es importante que se pacte en el contrato. ¿Quién le va a poner el título a la obra? El autor puede arrancar con un título, ¿no es cierto? Entonces dice el régimen de propiedad intelectual de realismo a gobernanza. Y la Flaxo, la editorial, puede decir, vea, ese título no vende. Debemos cambiar el título y entonces el autor puede sentirse afectado y decir, no, yo no quiero cambiar el título. Para que eso no pase, hay que pactar quién le va a poner el título. Normalmente el título lo pone la editorial, porque es la que maneja el tema de comercialización. Los casos en los que se reserva, estamos hablando de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, que ellos, por el renombre que tienen en el sector literario, entonces ellos se reservan este derecho, pero normalmente lo tiene el editorial. Pero hay que pactar eso. Hay que pactar también las modalidades de explotación, es decir, ¿la explotación es analógica o es digital? Porque si usted le pacta un contrato de edición en donde dice, oye, esto es para editar libros en físico, y usted empieza a vender o a publicar en sus páginas web ebooks, puede ser objeto de una tutela administrativa por derecho de autor.
y una vulneración de derechos, porque cada modalidad de explotación es independiente. Hay que pactar los canales de distribución. ¿Dónde se va a distribuir? Librerías, kioscos. Se tiene que pactar también el tipo de obra. ¿Va a ser de lujo o vamos a hacer una rústica? Insisto, hay que pactar las ediciones digitales. ¿Qué tiempo va a estar? ¿Cómo va a funcionar? La exclusividad. ¿Esto es exclusivo o no es exclusivo? Hay que pactar también el plazo de entrega, que ya les dije, en cuánto va a entregar el autor el borrador, el plazo de producción, en cuánto tiempo vamos a tener el libro editado. Hay que pactar las ediciones, cuántas ediciones vamos a hacer, cuál va a ser el tiraje mínimo o máximo de cada una de estas ediciones. ¿Y cuál es el plazo, cierto? ¿Cuál es el plazo para la circulación de los ejemplares? O sea, ¿por cuánto tiempo van a estar circulando esos ejemplares? ¿Y qué vamos a hacer con los ejemplares que no se vendieron? ¿Los vamos a rematar? ¿Los vamos a destruir? ¿Qué vamos a hacer? Eso hay que pactar. La vigencia del contrato, ¿cuánto tiempo dura este contrato? El ámbito territorial, ¿en dónde aplica la edición? Porque puede ser que, no sé, que Sonia firme un contrato de edición en el Ecuador con la Salesiana, pero Sonia también podría firmar ese contrato de edición en Colombia con la Universidad de los Andes y no pasa nada porque el ámbito territorial es diferente. Hay que pactar el idioma. Si no se pacta el idioma, se entiende que la obra solamente puede ser en idioma español o en castellano. Y si usted pacta, podría decir, yo pacto que el libro salga en español, pero además el autor autoriza que se pueda cambiar o traducir a inglés, a alemán, no sé, al idioma que ustedes quieran. La retribución, que ya vimos cómo funcionan los temas de la remuneración. Los derechos subsidiarios, en el caso de haberlos, aquí en el Ecuador no, esto no aplica mucho, pero habría que ver si es que hay, por ejemplo, caso de agentes literarios, qué remuneración va a recibir él, cuál va a ser su rol. Hay que pactar también el tema que veíamos de las correcciones, cuál va a ser el tiempo, cuántas correcciones. Hay que ver también el tema de opción preferente, es decir, yo le contrato para que usted, o bueno, Flaxo me contrata a mí para que yo haga la edición de mi libro. Y acordamos una primera edición. Pero Flaxo me dice, mire, pero si el libro se agota y es buenísimo, quiero que usted me dé la opción preferente en el caso de que haya más ediciones. Entonces, yo tendré que primero, antes de sacar nuevas ediciones o reimpresiones, hablar con Flaxo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces podría volver al mercado y buscar otra editorial. Caso contrario, la opción preferente la va a tener en este supuesto, en este ejemplo que yo hacía, Flaxo. La claridad y el precio, o sea, se suele poner cuál es el gramaje del papel, por ejemplo. Temas relativos a licencias reprográficas, esto también sería importante pactar en función de cómo voy a recibir o a quiénes voy a autorizar para que se saquen copias de las obras y recibir un rédito por ese tema. La garantía de originalidad, que la hablamos hace un momento, la responsabilidad frente a terceros, quién va a ser responsable si es que la obra no es original, la legitimación del editor, es decir, que efectivamente al tenor de lo que dice el artículo 187 tenga la calidad de editor, las promociones que les comenté, el saldo o destrucción de la obra, ¿qué vamos a hacer con los saldos? ¿Los vendemos, los regalamos, los donamos o los destruimos? Temas de coautoría, ¿qué pasa con los temas de la coautoría? ¿Qué pasa con los temas eventualmente de una coedición? Y también hay que pactar cuál es la normativa aplicable, porque puede ser que tengamos un contrato con una universidad de los Estados Unidos y nos digan, vea, lo lamento mucho, la normativa aplicable es la normativa de la Copyright Act de los Estados Unidos. Perfecto, eso hay que pactar en el contrato y que quede claro que esa va a ser la norma aplicable. ¿Cómo se termina el contrato? Primero, por el agotamiento del tiraje o de las ediciones. Segundo, por el vencimiento del plazo. Firmamos el contrato de edición por 3 años. Cumplimos los 3 años, se acabó el contrato. Por la pérdida de la obra. Yo entrego la obra y un incendio, se perdió. Ya nada, es una causa de fuerza mayor. Por incumplimiento, cualquiera de las dos partes incumple con el contrato. Entonces, la parte que no incumplió puede demandar la resolución o la terminación de ese contrato.
Por la muerte o incapacidad del autor, el autor fallece y no termina la obra o queda incapacitado para poder redactar. O puede ser también el caso de la quiebra de la editorial. ¿Cuándo puede haber una terminación del contrato de edición pedida por el autor? ¿Cuándo el autor puede pedir? Sería cuando la editorial no edite la obra conforme a lo estipulado en el contrato. O sea, acordamos que sea rústica y usted está haciendo de lujo. Acordamos que sean 1000 libros y usted está haciendo, ya va por los 10.000, etcétera. Que no se someta a la obra a las pruebas de tirada pactadas. Pactamos que va a haber 4 pruebas de tirada y total solamente se hacen 2. Puede terminar el contrato. Cuando no se asegura una explotación continuada, es decir, pactamos la edición, pactamos que se publiquen 1000 ejemplares y ponemos en percha 500 y se empiezan a vender, se venden esos y por alguna razón los otros 500 los dejamos en la bodega, por lo que sea. Cuando evidentemente no se le pague la remuneración al autor, cuando se haga una venta de los saldos o la destrucción de estos saldos sin que se prevea, sin que se cumpla lo estipulado en el contrato. Y eso puede dar lugar a una indemnización de daños y perjuicios. Cuando haya una cesión indebida de derechos a terceros. Yo pacto con Flaxo, con la USPQ, con la Salesiana, para que ellos me editen. Y la Salesiana dice, vea, mejor no, mejor yo voy a hacer un subcontrato para que quien le edite a usted sea la ESPE. Eso no se puede, a menos que se prevea que se pueda hacer eso. Que agotada la edición no se efectúe la siguiente, es decir, yo llego a un pacto y digo, oiga, vamos a tener 3 ediciones y hacemos la primera, se agota, muy bien, hacemos la segunda, se agota y cuando toca hacer la tercera me dicen, ¿sabe qué? No, y no la hacen. Entonces, también puedo pedir la terminación del contrato por incumplimiento de contrato. Entonces, en estos casos es importantísimo entender cuáles son los principios que regentan el contrato. Y el principio fundamental que regenta este tipo de contratos es la independencia de las formas y modalidades de explotación, que lo que nos dice es que las distintas formas de explotación son independientes y que el autor tiene que autorizar cada una de estas, porque el hecho de que la autorice una no la hace extensiva a las demás. Es por eso que yo le decía, si yo le licencio o le autorizo para que me edite la obra en entorno analógico, no se entiende que le estoy autorizando para que lo haga en entorno digital. Y lo mismo, si lo hago en digital, no se entiende que lo estoy haciendo en analógico. No cabe una interpretación extensiva en este sentido. Tiene que ser al tenor de lo que dice la norma. Y hay que cuidarse muchísimo, porque en los contratos de edición, por disposición de instrumentos internacionales incluso, en caso de duda, siempre el contrato o la norma se va a interpretar a favor del autor. Es el indubio pro autor. Entonces, por eso es que la editorial es la que tiene que tener bien claro el contrato. ¿A quién le conviene tener un contrato no tan bien especificado? Al autor. ¿A quién le conviene tener un contrato perfectamente especificado? Al editorial, porque eso evidentemente le da seguridad y le va a permitir comercializar sus obras. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta breve charla. Gracias, Ramiro. Sí, bueno, tú ampliaste ya un poco el espectro de los temas a tratar con todo lo que es contratos de edición y bueno, ahí me imagino algunas preguntas. Vinicio, quien está muy gentilmente llevando el manejo tecnológico de la sala, me dice que por favor procesemos las preguntas por chat. Entonces, le había sugerido a Sofía que envíe su pregunta por chat. Hay una pregunta sobre logística. Algunas colegas me están consultando si ustedes nos van a facilitar las presentaciones. Tenemos la grabación de la reunión, no obstante, consultan si vamos a tener las presentaciones, Ramiro. Sí, al menos de mi parte no tengo problema en compartir la presentación. Y no tendré inconveniente. Yo les daría llegar al WhatsApp que tenemos para que ustedes la distribuyan
con el sector sin ningún problema. Y me Muchas supongo que gracias. el resto de compañeros tampoco tendrá inconveniente, ni Andreita ni María Antonieta. Ok, muchas gracias, Ramiro. Sofía creo que tenía levantada la manito hace un ratísimo, entonces si tal vez le escuchamos su pregunta. Vinicio, ¿podrías por favor darle la palabra? Aprovecho para agradecer a la UTE que está manejando esta sala, a Vinicio Maldonado y a Anabel Castillo, muchísimas gracias a ustedes. Y Vinicio, ten la bondad si le puedes... Ah, ya, gracias. Muchas gracias, compañeros. Disculpen que haya solicitado intervenir de forma verbal, pero se me hacía un poco complejo describir lo que voy a consultar a continuación en un texto corto, ¿no? Estimado Ramiro, durante toda la presentación, y estuve revisando también el código Ingenios, veo que ustedes reconocen solamente con el nombre de editor a las editoriales. Nosotros en las editoriales tenemos diferentes tipos de editores que participan en la edición de un texto y muchas veces en la portada del libro consta, por ejemplo, el título editores o editoras y tenemos a continuación el nombre de 2 o 3 personas. Y aparte tenemos los nombres de los autores y bueno, todos quienes participan en la edición del libro. La consulta es la siguiente. Como hace un momento se hablaba de la coincidencia que debe de existir entre la portada del libro que nosotros entregamos en el depósito con los datos que se ingresan en el formulario, ¿sí? Existiría una contradicción si es que ustedes consideran a las editoriales con el nombre de editor y en la portada existe el título editor y constan allí 3 personas que fungieron dentro de la edición del libro, como por ejemplo editores responsables de contenido, editores, bueno, hay algunas líneas, ¿no? Entonces, existiría inconveniente porque estaba revisando tanto, yo soy editora de la UNAE, tanto en la UNAE y estuve revisando también en editoriales de otras universidades, existen portadas que tienen ese dato en donde dice editor o editores o editoras y constan nombres de personas, no de la persona jurídica que es la editorial y que ustedes han mencionado y que se reconoce dentro de la ley como editor. Esa es la consulta. Ok, mire, no hay una contradicción en la norma. Es más un tema de entendimiento jurídico del asunto. Efectivamente, como usted señala, la editorial es la persona jurídica. Y esa es la persona, puede ser o no una persona jurídica, pero la editorial es la persona natural o jurídica que asume el riesgo. Y evidentemente la editorial, para poder cumplir con su actividad, tiene en su seno, tiene en su planilla personas que realizan el trabajo práctico, el trabajo editorial, que efectivamente, como usted señala, son técnicamente quienes realizan la edición de diferentes aspectos. Las personas que realizan este proceso de edición práctico están sujetos a un contrato de trabajo con la editorial. Entonces, la editorial es pues la que debería aparecer en la página, en la página legal. No necesariamente los editores, las personas que realizan el trabajo ya in situ o las que efectivamente realizan, porque evidentemente la persona jurídica no lo va a hacer. ¿Pueden constar? Sí, pueden constar en la página legal, pero sin lugar a dudas, la editorial es la que va a tener los derechos y obligaciones que le da la ley derivados de este contrato, del contrato editorial. Hay que recordar que el hecho de que una persona sea editor no significa necesariamente que va a tener derecho de autor, porque el autor del paper es pues el autor del paper o del documento o de la obra que estamos hablando. Entonces, en realidad, no hace falta que conste en la página legal. Si quieren ponerlo, pueden hacerlo. Eso queda a libertad,
pero es la editorial la que va a tener eventualmente la titularidad de los derechos de autor respecto de esa obra publicada por el tiempo que se pacte con el autor de la misma. Eso es exactamente igual, se puede hacer una analogía de lo que pasa en el mundo de la música. Tenemos las grandes casas editoras y pues la referencia hace a Sony, a Warner, pero no realmente a las personas que laboran dentro de estas compañías para hacer estos ajustes o estos arreglos musicales. De ahí tengo algunas preguntas. Me perdí en donde me quedé. No, esta no es. Esta ya la leímos. Me parece. Sí, esta que me dice Gabriela, Micaela, dice, ¿los derechos de autor tienen una temporalidad? Sí, el derecho de autor dura toda la vida del autor y 70 años post-mortem autoris, es decir, 70 años después de la muerte del autor. Esa es la regla general. Hay ciertas reglas específicas en obras colectivas, en obras anónimas, entonces ahí los 70 años se cuentan de manera diferente, pero si sabemos cuál es el autor, son 70 años contados a partir de la muerte del autor, toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Pero es por eso que en el contrato de edición normalmente se pacta y se dice, mira, yo le voy a autorizar a la USFQ a que edite mi obra por, no sé, 5 años. Y entonces la USFQ la edita por esos 5 años. Sonia, si una obra se quiere editar en otro idioma, la empresa editorial del exterior pide un certificado de nuestra parte, ¿se puede emitir este documento? Lo podrían emitir, de acuerdo, no sé exactamente cuál sea el documento que la editorial del exterior quiera negociar, pero ahí habría que ver también cuál es el contrato que ustedes tienen, es decir, si Nadesha tiene un contrato con la UTE, en donde Nadesha se compromete a que la UTE le va a editar su libro en el territorio ecuatoriano, no entendería por qué la editorial inglesa quiere hablar con la UTE, toda vez que el contrato que la UTE mantiene es solo para el territorio ecuatoriano. Ahora, si Nadesha firma con la UTE y la UTE tiene el derecho de editar el libro a nivel mundial o a nivel latinoamericano o a nivel Ecuador y Europa, entonces probablemente si la editorial está en alguno de estos países en donde efectivamente también se ve inmiscuido el asunto, entonces, claro, ahí sí habría que ver cómo está ese contrato y ver cuál es el certificado que le quieren dar. Buenas tardes. Cuando el autor registra el libro, solicitan desde el SENAI el certificado de la imprenta y de la editorial. Luego no sería de obra inédita. En esos casos, igual queda registrada la obra como publicada, ¿verdad? Mire, justamente este certificado de imprenta y el certificado editorial, Anabel, esto era cuando nosotros estábamos hablando de estas benditas obras por publicarse, que eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, básicamente ahora ya no vamos a requerir estos certificados porque usted la registra como obra inédita porque todavía no se ha publicado o como obra publicada. ¿Qué sería lo importante? Que ustedes lo registren como obra publicada. Y de una vez que obtienen el registro como obra publicada, van a obtener el número del depósito legal. Me dice Javier, una inquietud, ¿es posible que el contrato de edición se considere la entrega de ejemplares del autor como parte de la regalía? Sí, efectivamente puede ser por entrega de ejemplares. ¿Qué sucede con las regalías cuando se trata de una obra de difusión gratuita no comercial? Habría que poner eso y decir que el autor básicamente no quiere ningún tipo de remuneración por ese tema. ¿Las revistas académicas institucionales deben registrarse ante el SENARI? Sí. Sí se deben registrar y ahí hay toda una dinámica de cómo estas deben ser registradas. Lo que se debe hacer, si es una revista
única, bueno, nos la registran cada vez que sale, pero si es una revista que sale, yo qué sé, semanalmente, mensualmente, quincenalmente o anualmente, bastaría que hagan un primer registro, pues digan, mire, esta es la revista de, no sé, de Flaxo Andes que sale mensualmente. Entonces nos hacen el registro de un ejemplar y queda registrado eso y nosotros entendemos que esta va a tener un tiraje mensual y pues ya es obligación del editorial mantener los otros ejemplares que van a seguir saliendo de la revista para efectos, digamos, de salvaguardar el patrimonio cultural. Ramiro, Sofía, creo que no me comprendió la pregunta. Quizás, no, si usted quiere, le damos otra vez la palabra para poder tener un diálogo y poder entenderle mejor. Sofía, le pido disculpas de no haberle comprendido. Pamela me dice, en el caso de que los libros no sean comerciables, es decir, de acceso libre, el contrato de edición sigue llamándose así. Sí, efectivamente sigue tratándose de un contrato de edición. USFQ me dice, ¿cómo sería el registro de una serie monográfica? Tiene ISBN ISSN. Sí, si es que se trata de una serie monográfica que entiendo que se produce, insisto, de manera mensual, quincenal, anual, bastaría que nos hagan el registro una sola vez y que ustedes guarden el resto de ejemplares que lo vienen teniendo, porque sería un absurdo que ustedes sigan registrando en el ámbito del derecho de autor todos los ejemplares que siguen apareciendo. No sé, quizás, Sofía, si puede ampliarme o aclararme un poquito la pregunta para de esa manera poderle entender mejor. Vinicio, ten la bondad si le pudieras dar la palabra a Sofía, por favor. Sí, muchas gracias. Creo que no se me entendió la consulta que hice hace un momento. La compañera que intervino antes de usted, Ramiro, hablaba sobre la coincidencia que tiene que existir entre los datos de la portada y los datos que existen en la ficha de registro de Senadi. Mi consulta era específica a los datos que constan en una portada bajo el título de editores, editor, editora, editoras, y que no coinciden con el nombre de la editorial que veo que se entiende dentro de la ley y también en base a su explicación en la Senadi como editor. Eso podría representar un problema para registrar un libro, es decir, si yo tengo una portada de libro en donde tengo un título, abajo del título de la obra, un título pequeño en donde dice editor, y constan el nombre de 3 personas que fungieron como editores de esa obra. ¿Sí? ¿Habría algún problema al registrar? No debería haber ningún problema. El nombre que debe constar en la parte que dice editor es el del editorial. Eso es lo que debe constar. No debería haber ningún problema. Correcto, en la ficha. No debería haber ningún problema. En ese sentido no hay ningún inconveniente. Lo que sí es importantísimo, y eso a veces nos complicaba a nosotros con estas obras por publicarse, es que no coincidía el título de la obra. Ok, muchas gracias. Pero Ramiro, aquí hay una particularidad. Lo que pasa es que, digamos, dentro de las obras, estas obras que tú las denominaste, las compilaciones, por ejemplo, a veces están a cargo de una persona que funge como editor. ¿Me explico? Entonces, regularmente se utiliza la identificación de coordinador o compilador, correcto, pero ocasionalmente esa figura puede ser el de editor. Entonces ahí también tendríamos el editor, entendemos que es la editorial, pero en el campo del responsable de la obra entraría, digamos, Ramiro Rodríguez, que funge como editor. Le entiendo la pregunta, Naresa, y en ese sentido, por un tema legal, la cuestión sería que en ese caso el director, el compilador, debería estar dentro del campo de autor.
Entonces, si yo, Ramiro Rodríguez, soy el compilador, el director no sé, de la revista, no, de la revista o de una serie de trabajos que se están publicando, yo debo constar como autor, porque es bajo mi coordinación que en definitiva sale esa obra. Yo soy digamos, el artífice de esa obra de obras, y la editorial seguirá siendo el editor. La editorial. Muchas gracias. Vinicio, ten la bondad si le pudieras dar la palabra a Patricia de la Universidad Andina. Gracias, muy buenas tardes. Sí, precisamente mi consulta era en ese sentido. Como había indicado, nosotros estamos realizando una obra en coedición y es lo que decía, ¿no? En la portada está el compilador, coordinador o editor de la obra. En sí, la editorial es la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿verdad? Y en este caso voy a poner un ejemplo. Ramiro Rodríguez, editor. Nadesha Montalvo, Anabel Castillo son autoras. ¿Sí? En el momento de registrar, nosotros antes enviábamos la licencia de publicación, de autorización para la publicación, firmada por el editor de la obra, no por la editorial, porque nosotros pedíamos la autorización. Nos regresaron el trámite, bueno, a la coeditora con la que estamos haciendo la coedición, nos regresaron el trámite indicando que ya no le estaban aceptando la licencia como editor, sino que ahora era una licencia de publicación por cada uno de los autores, que si iba a firmar el editor en sí, nosotros teníamos la obligación de cambiar en la portada y en la página legal, porque él ya sale como autor, ya no como editor. Entonces le digo, nosotros no podemos hacer eso porque hay una persona responsable. Entonces, en ese sentido era mi consulta. O sea, ¿cómo resolvemos eso? ¿Tenemos que cambiar o obligatoriamente debemos solicitar la licencia de publicación por cada uno de los autores y quedan registrados todos ellos como autores y aparte el editor? Ok, a ver, es necesario, no, es imprescindible que ustedes cuenten con la autorización de los autores para poder publicar. Porque el día de mañana puede pasar que uno de los autores le diga, me publicaron y yo nunca autoricé. Entonces puede decir, no, pero de hecho sí, tú dijiste, pero vea, las palabras se les lleva el viento. Entonces es necesario que esa documentación se tenga, hay que firmar un contrato con cada uno de los autores. Pero también hay que firmar un contrato, evidentemente, con el editor. Y entonces, bajo esa dinámica, a nosotros lo que nos serviría es la autorización del editor, esa es la que nos serviría, pero tendrían que venir como documentos habilitantes los contratos que la editorial mantiene con los autores y el contrato que mantiene con el editor, copias de eso para que nosotros podamos tener clara la cadena de contratos y ver que existe la respectiva autorización y de esa manera inscribir este contrato de edición o este registro de obra que ustedes tienen. Gracias, Ramiro. Yo quería, digamos, recapitular brevemente contigo el tema del registro de los libros digitales, porque, digamos, un poco la conversa tenía ese enfoque, ¿no? Entonces, tú mencionabas hace un momento que aparentemente la Ley Nacional de Cultura tiene un vacío en cuanto a los libros digitales y los libros digitales, primero que no hay el tema del depósito legal porque son virtuales. Correcto. Entonces, el registro del derecho de autor de libros digitales serviría, si te comprendí bien, el propósito de, digamos, respaldar la autoría de aquellas obras. Correcto. O para poder comercializar las mismas. Porque probablemente lo que suele suceder es que las plataformas Kindle, etcétera, para vender los textos, le dicen, oiga, yo le ayudo a comercializar el texto, pero usted entrégueme el certificado y el contrato en donde dice que usted, editorial, es la titular de estos derechos y que puede explotarlos en este espectro de mercado, es decir, en Colombia, Ecuador, Chile. Entonces, les van a exigir esa documentación. Entonces, sirve para esas dos finalidades. Ya, bueno, sí, tenemos en la Flaxo contratos de distribución, nunca nos han pedido
ninguna de esos documentos porque tú firmas que tú tienes la autorización para realizar y te comprometes a tener, digamos, esos derechos de distribución, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho la aclaración sobre el tema de libros digitales. No, no a ustedes. Y tengo una última pregunta de Cristina que me dice, buenas tardes, ¿se puede entregar la sesión de derechos con firma digital para realizar el registro en lugar de sesión de derechos original con firma manuscrita? Sí, en ese caso lo único que tendría que hacer es entregarnos este contrato, como usted lo dice, en digital, es decir, mandarnos al mail o mandarnos o remitirnos el contrato a ya sea por un CD. Lo más lógico sería que nos remita la documentación en el mail, porque por disposición de la ley, esto va a sonar contradictorio, pero cuando un documento está firmado electrónicamente, el rato que se imprime pierde valor. Entonces, los documentos electrónicos tienen que permanecer siempre en electrónico. Entonces, básicamente es eso, ese es el tema. Creo que están todas las preguntas, todas las inquietudes y pues más bien agradecerles el espacio y espero que haya podido ser de utilidad y les haya clarificado algunas cuestiones y pues si no quedamos a las órdenes para poderles atender en lo que ustedes necesitan. Muchísimas gracias, Ramiro. En efecto, lo que quisiera solicitarles a ustedes es que si nos pueden decir a qué correo podrían los colegas, las colegas enviar alguna consulta que se hubiera quedado fuera del tintero. Ok, no sé si ponerlo en el chat del Zoom, le voy a poner el correo de la persona que está liderando el tema de registro de derecho de autor. Si tú lo colocas, yo lo puedo distribuir. Ya, entonces lo pongo ahí. Ya, perfecto. Es acfelix@senadi.gov.es. O el de María Antonieta, que no sé si está en la reunión, María Antonieta, todavía sí. No sé, María Antonieta, si puedes poner también tu correo electrónico a cualquiera de las dos, se les puede remitir las consultas e inquietudes que ustedes tengan al respecto. Y si es que habría alguna cuestión que necesiten, ya igual les comparto mi correo electrónico, pero probablemente quienes les van a atender con más prontitud van a ser María Antonieta o Anita, no porque yo no quiera hacerlo, sino porque hay varios incendios y varias aristas en la dirección nacional que tiene estas 3 unidades, entonces a veces se me dificulta contestar los correos, pero yo estoy pendiente también. Muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, les agradecemos de parte de la red, siempre muy ilustrativo dialogar con Senadi. Como son tantos temas, la verdad es que siento que hay algunas cosas que podríamos ciertamente profundizar, pero dado que está esta puerta abierta, confiamos en poder tener otro diálogo más adelante. Y bueno, gracias a los participantes, nuevamente gracias a la UTE que ha organizado todo el entorno virtual, a Vinicio Maldonado y a Anabel Castillo. Y creo que cerramos, ¿verdad? Sí, de nuestra parte muchísimas gracias y pues quedamos atentos y espero pues que se cuiden en esta época de pandemia y que podamos seguir con salud. Un fuerte abrazo a Gracias, todos. Ramiro, gracias a todas, a todos. Hasta pronto.